A ver, entonces vamos a crear una nueva máquina virtual. Bueno, vamos a dejarla como typical y luego le vamos a añadir cosas que necesitamos extras. Primero, como se acuerdan, vamos a elegir el disco de instalación. En esta máquina que va a ser el firewall vamos a instalar Crux. Entonces, vamos a elegir la imagen ISO del Crux 3.2, que creo que es el último que hay. Si es el 3.1 no hay problema. No, sí. Vamos a elegir esta imagen. Vean que a diferencia de Debian, pues aquí el Builder no puede determinar que sean operativas, pero se vamos a especificar más adelante. Entonces le damos Next. Aquí nos pregunta qué sistema operativo es el que vamos a instalar. Le vamos a decir que es Linux. Aquí hay una lista de Linux para instalarse. Aquí obviamente no aparece Crux, entonces vamos a poner que es otro Linux con kernel 3. Algo. Le decimos otro Linux de kernel 3. Tantos, 64 bits. ¿Sí? Luego le damos Next. ¿Cuál va a ser el nombre que vamos a dar a la máquina virtual? Le vamos a dar, se va a ser el firewall. Entonces me voy a poner firewall. Luego yo voy a escoger dónde almacenarlo, lo voy a poner en el disco externo. Ustedes pues lo pueden poner donde ustedes gusten. Aquí voy a ponerlo en están Virtual Machines, y aquí voy a crear una nueva carpeta, voy a llamar File. Se va a quedar en esa ruta la máquina virtual. Le damos Next. Ahora, ¿cuál es el tamaño de disco que vamos a utilizar? Bueno, aquí no vamos a ocupar mucho espacio. Bueno, me pone 8 gigas, en realidad 8 gigas no es mucho, lo voy a aumentar un poquito. Le vamos a poner 10 gigas. 10 gigas para el disco duro. Porque luego, pues creo que sí vamos a instalar algunas cosas. Bueno, entonces 10 gigas. Damos Next. Aquí nos da lo que hemos elegido, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde vamos a añadir hardware. A ver, nuestro firewall, fíjense, lo que vamos a hacer es, decíamos, vamos a tener nuestra red, donde vamos a tener la máquina virtual que va a ser el firewall. Esta va a tener 3 interfaces, ¿no? Una interfaz va hacia internet. Otra va a ser hacia la red interna. Y otra interfaz va a dar hacia la DNS. Utilizamos 3 tarjetas de red, ¿no? Entonces ya nos pone por default una. La que nos pone por default la vamos a marcar hacia el exterior con una. ¿Sí? Y estas van a ser redes privadas virtuales, o bueno, redes internas virtuales, ¿no? Entonces la vamos a poner en redes custom. Entonces aquí en esta opción, si fijan, nada más tengo una sola adaptador de red, pues nada, vamos a añadirle otros 2 más, ¿no? Vamos a añadir un nuevo adaptador. Así que le ponemos Network Adapter. Next. ¿En dónde lo voy a poner? Si va a ser Bridge, ¿se acuerdan lo que le explicamos en la otra clase, no? Bridge es que va a ir con acceso al exterior. NAT es que va a utilizar la máquina real como proxy, o Custom, le voy a poner Custom. Y en qué red virtual la quiero, ¿no? Vamos a manejar, por ejemplo, aquí hay varias redes virtuales posibles. Entonces, bueno, le voy a decir que es pues vamos a dejarle la 0, ¿no? La Beamnet 0. Podemos elegir las que quieran, aquí hay varias, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a usarle bueno, voy a poner la 2 para que sea 2 y 3, ¿no? O sea, esta va a ser la red virtual, esta va a ser red virtual 2,
y esta va a ser red virtual 3, ¿no? En redes virtuales. Entonces le voy a poner, esta la voy a poner en la 2 y la siguiente que cree la voy a poner. Entonces le doy finish. Ok, entonces ya quedó añadida nuestra nueva tarjeta red en la red virtual 2. Y voy a añadir otra que va a ser la de la red interna en la red virtual 3. Ok, entonces añadimos un nuevo adaptador de red y este va a estar en la red virtual 3. ¿No? Ok, ¿sí? Ok, entonces es ahorita lo único que necesitamos de hardware adicional, las tres interfaces de red de este hardware. Bueno, ya cerramos, es todo lo que necesitamos extra y vamos a proceder a la instalación del sistema operativo. Ok. Ahí está. Vamos a arrancarla. Bueno, de hecho debería. Salud. Ok. Bueno, entonces arranca el instalador de Crux. Aquí vamos a ir haciendo la instalación. Lo voy a poner en pantalla. Aquí lo malo pues es que todo es en consola de texto. Entonces espero que alcancen a ver. Aquí está el instalador. Me pone From the Boot. Aquí hay varias opciones para arrancar, pero esta es la default para instalar Crux. Nada más le doy Enter y corre. Lo que hace es arrancar un Linux pequeño, obviamente del almacenismo. O sea, entonces arranca este Linux pequeño y a partir de ahí comienza a instalar. Aquí, ojo, porque la instalación, pues a diferencia de la que vimos en Debian, que es muy simple, aquí la instalación se hace manualmente, o sea, hay que hacerlo usando comandos del sistema operativo. Entonces, pues hay que poner atención a cómo se hace, porque como no hay un programa script que me guíe, yo lo tengo que hacer a mano. Si omito algún paso, si me equivoco en algún paso, lo más probable es que la instalación no funcione. Entonces, lo único que me muestra es el prompt del administrador de root. Yo ahí ya le empiezo a hablar con ellos para instalar el Linux. ¿Sí? Entonces, este es un estilo de instalación muy de estas distribuciones que son así como minimalistas. Ya no es muy común, la mayoría de las instalaciones ya son como un asistente, pero todavía algunas como Slackware o estas, algunas otras todavía manejan ese estilo, ¿no? Que es muy de bajo nivel. Entonces, en particular, pues es una distribución. Crux no es una distribución para novatos, es una distribución que ya asume, que uno conoce lo que está haciendo, ¿no? Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero es, tenemos un disco duro nuevo de la máquina virtual. Lo primero es particionarlo, ¿no? Entonces tenemos que correr fdisk a ver, entonces acá les voy poniendo la. Sí, es que sí, claro. Tengo una el primer comando que estamos corriendo es fdisk entonces este es un comando para particionar un disco duro, y le decimos que este es el disco duro que vamos a particionar, o sea, parámetro recibe el disco duro que vamos a particionar. ¿Cómo sabemos? Entonces aquí le estamos haciendo particiona y qué disco duro vamos a particionar. ¿Cómo sabemos que
el disco duro se llama así. Bueno, hay una regla muy fácil de todos los Unix, esta es una regla universal de los Unix, que todos los dispositivos, ¿se acuerdan? Que digamos que en los Unix todo se ve como archivo. Esa es una filosofía de Unix. Todo es archivo, ¿no? Todo es como archivo. Entonces, los dispositivos que se conectan, con discos duros, tarjetas gráficas, procesadores, lo que quieran, lo van a ver como un archivo. ¿Y dónde están esos archivos? O sea, todos son dispositivos. ¿En qué directorio se localizan? En un directorio que se llama red de devices. Bueno, ¿no? O sea, es el directorio de dispositivos. Pues, todos los dispositivos que se conectan se ven como archivos del directorio de devices. Entonces, es este directorio. Y ahora, los discos duros tienen una regla de nomenclatura, de cómo se nombran. La S es de SCSI. Esto es porque se trata de un disco SCSI. No sé si se lo mostré, pero cuando creamos la máquina virtual, cuando se crea el disco duro virtual, me pide que si quiero un disco duro SCSI, bueno, por default me lo pone como SCSI, o un disco duro IDE o ATAP, ¿no? Por default agarro un disco SCSI, aunque yo puedo crear una máquina virtual como un disco IDE. Si, como es un disco SCSI, me lo detecta como SCSI. Ahora, esta D quiere decir disco. ¿Sí? Entonces, SD es SCSI disc, y luego una letra consecutiva del número, dependiendo del número de disco que tengo. Como nada más tengo un solo disco, ¿verdad? Pues es la letra A, es el consecutivo, el SCSI disc A. Si tuviera más discos, o sea, le podría crear más discos de esta máquina, me los iría nombrando por letra consecutiva, o sea, sería el disco B, el disco C, etc. Entonces yo puedo ver mis discos como SDA, SDB, SDC, etc. ¿Sí? Por eso sé que el disco duro se va a llamar DEP, está en los discos duros, y va a ser SDA, que es el disco SCSI primero. ¿Sí? Si no fuera un disco SCSI, si fuera un disco IDE o ATAP, en lugar de la S es un H, hard disk A, hard disk. O sea, así es como se nombran a los discos duros en cualquier Unix, ¿no? ¿Sí? Por eso es que sabemos que se llaman así. Luego las particiones, cuando hablan de la primera partición del disco duro A, las particiones iban con números. Por ejemplo, si hablamos de la primera partición sería SDA1, la siguiente partición sería SDA2, etc. ¿Okay? Esa nomenclatura es universal para Linux y para Unix. ¿Okay? Entonces, ya le damos Enter y nos aparece esta pantalla. Este es para crear la tabla de partición. Aquí me dice que el disco duro que le estoy dando no tiene una tabla de particiones. Bueno, es porque acabamos de crearlo, entonces no tiene nada, no está formateado, ni tiene tabla de particiones, entonces hay que crear. Si le doy aquí una P, me imprime la tabla de particiones actual. No hay ninguna tabla de particiones. Entonces, vamos a crearlo. Entonces, primero vamos a crear una nueva partición. Entonces damos N de new. Y me dice que si quiero crear una partición primaria o extendida, le digo que es una partición primaria. Me dice qué número de partición le quiero asignar, pues le doy la 1, que es la del default. Y entonces me va a decir a partir de qué sector va a iniciar esa partición. El default es 2048, el sector 2048. Pues que se deja un espacio pues, para el sector de arranque. Entonces vamos a dejarle el default, inicia en el primer sector disponible del disco, sería el 2048. Y luego me pregunta cuál es el último sector, o sea, bueno, porque le voy a dar el tamaño, ¿no? Entonces me pregunta cuál es el último sector que quiero darle, aunque eso es un poquito complicado, tendría que hacer el cálculo de cuántos sectores tengo que brincar y cuál sería el último sector, o le puedo dar el tamaño que quiero. El tamaño se lo puedo dar en CAS, o sea, más tamaño en CAS, en megas, en gigas, en teras o en petabytes, ¿no? Entonces, le voy a dar en gigas, le dejamos. Nuestro disco duro tenía 10 gigas, ¿no? Entonces vamos a dejarle 9 gigas para el Virtual System y vamos a dejarle 1 giga para swap. ¿Okay?
Entonces, aquí le voy a decir más 9G. O sea, quiero a esa partición asignarle 9G. Entonces, lo más 9G. ¿Ok? Más 9G. Y con eso, vamos a darle otra vez P. Y ya nos aparece la partición que hemos creado. Se llama, fíjense aquí es lo que les decía, ¿no? Se va a llamar SDA1. Es el primer nombre de la primera partición. Va a iniciar en el sector donde dicho, termina en este sector. Aquí no sé cuántos sectores tiene. Y de qué tamaño es, son 9 gigas. Y el tipo de la partición, por ejemplo, le asigna el tipo 83, que es Linux. ¿No? Es una partición de Linux. Entonces ya tenemos la primera partición, ahora vamos a asignarle la segunda partición, vamos a crear más bien a crear la segunda partición. Entonces otra vez le damos N para una nueva partición, va a ser primaria, va a ser la segunda, entonces le damos el default que sería 2. ¿Dónde va a iniciar el primer sector? Pues le doy el de default, que sería el siguiente sector disponible después de la primera partición. ¿Y cuál va a ser el último sector? Me pone por default el último sector del disco duro. Bueno, como voy a usar todo lo que resta, pues también le doy enter, otra vez imprimo y me aparecen ya las dos particiones, DSDA1, que es la de 9 gigas, y DSDA2, que es la de swap, y fíjense que me asignó un giga de swap. ¿Okay? Nada más que aquí, esta también me la creo de tipo Linux. Yo no creo, esta sí no quiero que sea de tipo Linux, esta quiero que sea de tipo swap. Entonces tengo que cambiar el tipo de partición. Para cambiar el tipo de partición hay que darle una T. A ver, una atención a ver. Lo van a estar llorando. Luego me preguntan qué partición es la que quiero cambiar. Te digo la 2, ¿no? ¿Okay? Bueno, entonces, la default es la 2. Entonces me dice que le tengo que dar el código del tipo de partición que quiero. Si no me lo sé de memoria, pues le doy una L para listar todos los códigos de particiones. Entonces vamos a darle L y me lista todos los códigos de posibles particiones. La que busco, yo porque ya me la sé, pues si no había que buscar aquí, es la 82, que es la Linux swap. ¿Okay? Pues quiero que sea una partición tipo 82. Yo le voy a dar aquí 82. 82. Ahí está. Vuelvo a imprimir la tabla de particiones. Y vean, ya me aparece DSDA2 como tipo 82, que es Linux swap. O bueno, también Solaris, podría ser. Algunas de estas, Linux swap. ¿Ok? Ya está mi tabla de particiones. 9 gigas para Linux, 1 giga para swap. Ya nada me resta escribir los cambios a disco. Antes de escribirlos, ustedes tienen que checar que esté bien todo correcto, que el tamaño es el que ustedes quieren, ¿no? Que luego se van así y luego a veces se equivocan aquí en el tamaño. Ya les ha pasado varias ocasiones. Se equivocan aquí en el tamaño, no se fijan, lo ponen así, que parece como un K o algo así. Y luego cuando intentan instalar, pues obviamente no tiene espacio para instalar y les marca error que no hay espacio y luego vienen y me preguntan, oye, ¿qué pasó? Que no hay espacio. Entonces que no se fijaron aquí, ¿no? O sea, antes de grabar tienen que checar que sea el tamaño correcto que se le dieron y que sea el tipo correcto, ¿no? ¿Okay? Entonces, le damos W de write, entonces va a escribir los cambios al disco, entonces ya con eso escribe la tabla de partición al disco y se sale, ¿no? ¿Okay? Con eso nada más creamos la tabla de particiones y definimos dos particiones, pero ahora hay que formatear las particiones, ¿sí? Entonces, para formatearlas pues hay que, hay varios posibles formatos de sistemas de archivos, ¿no? Que maneja Linux. Uno puede ser el X4, el Razer. Nosotros vamos a usar el Razer, que es un sistema de archivos Razer File System. Bueno, es un sistema de archivos tolerante a fallas. Entonces, para usarlo, tenemos que darle el comando mkdfs y la partición que vamos a formatear, en este caso ya
SDA 1, ¿no? La primera partición. Pues con eso creamos formateamos la partición como de tipo Racer. Entonces vamos a darle. Dev SDA. Me dice que si estoy seguro que quiero formatear, porque eso, si tengo ahí datos, pues voy a perder. Digo que sí. Yes. Y ahí está, ¿no? Ya está formateado. ¿Sí? Ok. ¿El formato en el que está? Sí, este es el tipo de file system. Recuerden que en Linux hay varios tipos de file system. Los X, los Rails, hay varios ahí. Ahora, ¿sí? Es como en Windows, ¿no? Que tienen el FAT, el tipo de sistema FAT y el tipo de sistema NTFS. Acá es uno parecido, ¿veis? Bueno, luego nos falta formatear la partición de swap. Para formatear la partición de swap hay que hacer MK swap y la partición que va a ser la de SAP, es la de SDA 2. MK swap de SDA 2. ¿Ok? Y ya, este es rápido, ¿no? ¿Ok? Fíjense, entonces ya tenemos formateada la partición de Razer, pero entonces vamos a instalar Linux, la partición de swap. Ya podemos usar esta partición de swap como swap. Nos conviene habilitarla de una vez. ¿Por qué? Porque si se nos acaba la memoria RAM, ya puede escribir cosas de swap. También ha ocurrido en otros casos que se les olvida habilitarla. Vamos a hacer pensarse en ya nos queda memoria RAM. Hay que habilitarla, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Pues hacemos swap on y la partición que va a ser la de swap, que sería dev SDA 2. Entonces la estamos aquí, swap on. Y ahora, ya que tenemos la partición formateada y creada, vamos a escribir lo que sigue es obviamente esta partición está vacía, ya está formateada, pero está vacía. Lo que vamos a hacer es copiar el sistema Linux a esa partición, ¿sí? Copiar los archivos del sistema. Ahora, esto se hace en varios pasos, pero primero, para poder usar esa partición, acuérdense que en Linux, cuando queremos usar un disco duro o una partición hay que montar. Lo primero que tenemos que hacer es lo que platicamos de montaje, ¿no? La filosofía de Linux, que hay que montar cosas en el sistema de archivo, ¿no? Entonces, hay que montarla. Entonces, vamos a hacer mount, ¿no? Vamos a montar SDA 1. Tenemos que decirle en qué directorio lo vamos a montar. Entonces aquí le vamos a decir que vamos a montar el directorio. Entonces vamos a decirle. Dev SDA 1 en directorio diagonal NNT. ¿Sí? Ahora fíjense, quiere decir que ahorita todo lo que escribamos en este directorio, que se va a escribir en el disco duro de la máquina virtual. ¿Okay? Ahora fíjense, eso es importante que lo entiendan. Cuando corrimos el instalador es un Linux. O sea, de hecho,
¿Se acuerdan que es imaginista? Es como si arrancáramos con un CD y ahí viene un Linux. Entonces arrancó cruz, pero arrancó el instalador, pues es arrancó el Linux. Entonces el file system actual, pues es decir, el raíz con todos los directorios, todos los que quieran home, los que quieran etc. Este está en el CD, ¿no? Se arrancó del CD. Y de este va a haber un subdirectorio que se llama mount, que aquí está el disco duro. Eso es muy interesante porque el file system es el CD, porque se arrancó el servidor. Y al montar este disco, el disco duro que vamos a ver va a quedar montado en este punto. Está bien interesante porque entonces el CD, ahorita nuestro file system está en el CD, con excepción del video que ya es el disco duro. Lo que sigue ahora es del CD se van a copiar los archivos de Linux acá. ¿Sí? Y después vamos a hacer una cosa que se llama chaining para después movernos de Linux acá al disco duro. Es lo que vamos a hacer después. ¿Sí? Pero ahorita sí queda claro lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo se copian los archivos? Hay que correr, bueno, el Crux trae un comando para copiar los archivos de Linux a no ser copy. Así de simple se trata. Entonces lo corremos. Damos setup. Y me manda esta pantalla en cursos. Me dice que va a llevar a cabo una instalación de Crux, de los paquetes de Crux. Damos yes. Me pregunta dos opciones: instalar Crux o hacer una actualización. Nosotros, como no tenemos un Crux previamente en esta partición, pues decimos que es instalación. Y me pregunta en qué directorio es donde voy a copiar los paquetes. Pues si de tiempo de forma me pone donde monté, el mount. Entonces ese se lo dejo así tal cual, le doy OK. Y aquí me pregunta qué colección de paquetes de Crux quiero copiar. Hay tres colecciones básicas, digamos, ¿no? Que hay otras colecciones. Las tres es core, que este está habilitado el core. El core es lo básico del Crux. ¿Sí? O sea, prácticamente los comandos, compiladores, etc. POP, que son paquetes opcionales, ahí vienen algunas otras paqueterías que no vamos a ocupar. Y XOR, que son los paquetes para la interfaz gráfica, que tampoco vamos a usar. ¿Sí? Nada más vamos a instalar el paquete núcleo del core. ¿Sí? Entonces ahí también le doy OK. Me dice que si yo quiero seleccionar más paquetes individualmente, digo que no, o sea, quiero todos los de core. Entonces ahí comienza a copiar, ¿no? Bueno, ya aquí lo vamos a dejar porque ya no tengo que. Ojo, si interrumpen su máquina en este momento, no la apaguen, suspéndanla. Porque si la apagan, se pierde todo lo que ven. Bueno, el disco duro se queda formateado y eso, pero hay que volver a empezar a montar y todo eso. Entonces, nada más suspéndanla. ¿Okay? Yo la voy aquí a suspender. Y mañana, ¿tenemos mañana en esto o es la otra? Bueno, entonces el miércoles creo que tenemos a ver. Sí, es esta, sí. Ah, sí, mañana entonces terminamos la instalación. ¿Dudas hasta aquí? Sí.